Gracias al Señor. Bien, vamos. Y vamos. Siempre nos fuimos. Bien, vamos a la palabra del Señor. Estamos muy contentos de estar este domingo celebrando al Señor. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Contentos y agradecidos con Dios. Dios es bueno. Vamos, levante su mano y diga: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Cuánta gente agradecida con Dios hay aquí? Amén, amén. Qué alegría ver tanta gente agradecida. Vamos a la palabra, Juan capítulo 7. Estamos viendo la palabra en acción. Hemos estado estudiando el libro de Juan. No estamos profundizando en cada capítulo porque nos llevaríamos mucho tiempo. La Biblia está llena de códigos, de principios, en donde podemos versículo a versículo estar viendo tantas cosas. Pero vamos viendo un panorama general del libro de Juan y estamos viendo la palabra en acción. Cristo en movimiento. Cristo es la palabra viviente. Él es el verbo hecho carne. Y Juan capítulo 7, versículo 1, dice así: después de estas cosas. Di conmigo: después de estas cosas. Oiga, la semana antepasada veíamos Juan capítulo 6. Y en Juan capítulo 6 también comienza diciendo: después de estas cosas. Y enseñábamos hace 2 semanas en Juan capítulo 6 que en el capítulo 5 el Señor hizo un milagro. De manera que en el capítulo 6 hablábamos de la importancia del discipulado. Dios hizo un milagro en tu vida, lo que sigue es el discipulado. Dios te dio una palabra profética, lo que sigue es el discipulado. Porque si Dios tiene planes contigo, tu mente tiene que ser transformada, tu corazón tiene que ser mudado para poder portar el peso de gloria que Dios va a derramar sobre tu vida. Porque todo aquel que cree en el Señor siempre debe estar esperando cosas mejores. Todo aquel que confía en el Señor siempre le espera un futuro mejor. Si tu vida hasta hoy ha sido bendecida por el Señor, prepárate, porque la gloria postrera siempre es mayor que la primera. Y cuando tú y yo no perdemos la capacidad de asombro, entonces el Señor nos estará asombrando todos los días de nuestra vida, porque así como la misericordia de Dios es nueva cada mañana, hoy estás estrenando misericordia, mañana vas a estrenar misericordia, el martes vas a estrenar misericordia. De igual forma, las bendiciones del Señor no te las puedes acabar. Y si tú desarrollas una vida de fe, entonces lo que te espera es ver el bien y la misericordia del Señor seguirte todos los días de tu vida. Alguien dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Entonces veíamos que después del milagro de aquel hombre paralítico que no estaba habituado, no estaba preparado para trabajar, el discipulado entraba en acción. Pero ahora en el capítulo 7 encontramos nuevamente la expresión: después de estas cosas. Ya recibiste tu milagro, ya recibiste una palabra profética, te estás discipulando. Y discipulado tiene que ver con un cambio en nuestra manera de pensar. Discipulado tiene que ver con quitar conceptos viejos que teníamos acerca de la vida en Dios, de la vida en Cristo. Conceptos religiosos que limitan el movimiento del Espíritu, para meternos en las Escrituras y creer en Jesús como dice la Escritura. Porque ahora veremos en el capítulo 7 que después del discipulado, en el capítulo 6, el Señor habla de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Dice el libro de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38 y 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz. Diga conmigo: Jesús alza la voz. Dígalo otra vez: alce su voz y diga: Jesús alza su voz. Jesús alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ponga su mano en el vientre, diga: de mi interior, dígalo fuerte, si creo en Jesús, como dice la Escritura, de mi interior correrán ríos de agua viva. Dígalo otra vez: correrán ríos de agua viva. Yo no tengo un estanque, yo tengo agua en movimiento. Vamos, confiéselo. Yo no soy un cristiano estancado, yo soy un cristiano en movimiento. Yo no soy un cristiano pasivo, yo soy un cristiano activo, porque el río del Espíritu fluye a través de mi vida.
Amén. El Señor te ha llenado de su Espíritu Santo para que lleves el agua del Señor a todo lugar, para que lleves el agua del Espíritu ahí donde trabajas, para que ese ambiente sea transformado y en vez de que haya un ambiente pesado, haya un ambiente de libertad, haya un ambiente de cordialidad, haya un ambiente de fraternidad, porque a donde llega la presencia del Señor, todo puede cambiar. Tu barrio va a ser transformado. La cuadra de tu casa va a ser transformado. Porque el río de Dios no se queda aquí. El río de Dios está en ti y siempre está en movimiento. Aquí dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Inmediatamente en el versículo 39 explica a qué se refiere con el río de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos de aquí creen en Jesús? Porque el Espíritu Santo en aquel contexto aún no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado. En el contexto en que Jesús está diciendo estas palabras, el Espíritu Santo todavía no se derramaba sobre toda persona. En el contexto en que Jesús está hablando en un futuro, porque Jesús tenía que ir a la cruz, tenía que ser sepultado, tenía que resucitar, tenía que ascender al cielo y posteriormente enviar su Espíritu Santo. Pero para nosotros eso ya tuvo cumplimiento. Antes el Espíritu Santo se derramaba solo sobre ciertas personas, sobre los profetas, sobre algunos sacerdotes, sobre algunos reyes. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que se ha cumplido lo que en el libro de Joel se anunció, que sería derramado sobre toda carne. El Espíritu Santo está sobre ti. Y si está sobre ti, tú no puedes estar sentado pasivamente desarrollando una vida cristiana sin fruto. Tú estás llamado a ser de bendición ahí en tu casa, tu familia, a ser de bendición a tus compañeros de trabajo, a ser de bendición en la cuadra de tu casa. La gente debe saber que se puede acercar a ti y tú puedes orar por ellos, tú puedes darle un consejo sabio porque la presencia del Señor está sobre ti. ¡Wow! Oiga, pero la Biblia me dice que estaban en una fiesta. Esto el Señor lo realizó en una fiesta. Estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué era la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos era una celebración que se hacía cada año recordando lo que había pasado en su salida de Egipto. Porque cuando salieron de Egipto, el Señor estableció la fiesta de Sucot, donde iban a poner unas tiendas. Iban a celebrar esa fiesta recordando cuando fueron libres de Egipto y habitaron en el desierto. Escuche, cuando leemos Juan capítulo 7 nos damos cuenta que ellos estaban celebrando una fiesta religiosa. Esta fiesta religiosa se estableció en el tiempo de Moisés. Posteriormente, cuando volvieron de la cautividad de Babilonia, leemos en el libro de Nehemías, leemos que esa fiesta de 7 días, esa fiesta de 7 días comenzaba con una lectura de la palabra. Y empezaron a leer la palabra, pero en el séptimo día, en el último día de la fiesta, diga conmigo, en el último día. Por eso leemos en Juan capítulo 7 que Jesús en el último día de la fiesta se puso de pie. ¿Qué pasaba en el último día de la fiesta? En el último día de la fiesta hacían libaciones. Además de ofrecer sacrificios en el altar, hacían libaciones. ¿Y qué eran libaciones? Era derramar líquidos en el altar, y en este caso derramaban agua. Yo quiero que usted vea este cuadro. Ellos estaban celebrando una fiesta religiosa, echando agua en el altar, y cerca de ellos estaba Jesús alzando la voz. ¡Ey! El que tenga sed, venga a mí, beba. El que tenga sed, aquí estoy. Tenía que alzar la voz, porque en ese contexto religioso había mucha gente, había mucho grito, había mucha plática, había mucha murmuración, había mucho murmullo. Y él tenía que alzar la voz. Todos estaban en una fiesta. ¿Cómo es una fiesta? ¿Usted cree que una fiesta es un asunto donde la gente está seria, donde la gente está apagada? ¿Cómo es una fiesta? ¿Alguien me puede decir cómo es una fiesta? ¿Cómo se celebra en una fiesta? ¿La gente está como en un funeral o la gente está celebrando? Ahora, en aquella fiesta estaban celebrando y en el último día, cuando estaban en esa fiesta religiosa, estaban echando agua, pero cerca de ahí Jesús estaba alzando la voz y les estaba diciendo: ¡Ey!
Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Las tradiciones religiosas no los pueden llenar. Los ritos religiosos no los pueden llenar. ¡Ey! Eso solo es una figura de mi venida, es lo que estaba diciendo Jesús. Ellos estaban celebrando estas fiestas, creyendo en Dios y creyendo que algún día el Mesías sería enviado, pero el Mesías estaba junto a ellos y les estaba hablando en plena fiesta, pero ellos no le escuchaban. Qué terrible, ¿no? Estar celebrando una fiesta, estar celebrando, imagínense, la fiesta de Semana Santa, pero no conocer a Jesús. La fiesta de Navidad, o la que celebrar la Navidad, pero no conocer a Jesús. Celebrar cualquiera de las fiestas tradicionales, pero no conocer a Jesús. Así estaba en ese contexto. Estaban celebrando una fiesta religiosa y en medio de esa fiesta Jesús se metió, dice la palabra, a media semana, y en el último día de la fiesta el Señor levantó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esa misma palabra sigue siendo el día de hoy. Si alguno tiene sed, dice el Señor, venga a mí y beba. La religión, la tradición no puede llenar por completo nuestros corazones, pero cuando Él viene, entonces nuestros corazones son saciados, nuestro espíritu es fortalecido y empezamos a tener una vida diferente, porque la vida de Dios es impartida a nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Alguien lo cree? Ahora Jesús dijo, mire las palabras que Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo cree usted en Jesús? ¿Sabe que a veces creemos en Jesús como nos enseña la tradición? A veces creemos en Jesús como nos enseña la religión, y a veces no creemos en Él como dice la Escritura. A veces creemos en Jesús por lo que alguien nos ha contado, pero necesitamos creer en Jesús como dice la Escritura, porque el Señor dijo que el que creía en Él, como dice la Escritura, inevitablemente los ríos de agua viva iban a brotar de ella. O sea que es importantísimo que nuestra fe en Jesús sea de acuerdo a como esté mostrado en la Escritura. Todos venimos de alguna forma, de algún contexto religioso. Yo vengo de una iglesia cristiana, somos cristianos, pero yo vengo de un contexto religioso porque aunque iba a la iglesia yo no conocía al Señor. Aunque me sabía la Biblia, conocía la Biblia, yo no conocía al Señor. Aunque tenía la costumbre de ir al templo cada día que había reunión, yo no conocía al Señor. Yo practicaba una religión, aunque fuera cristiana, yo practicaba una religión, pero no conocía al Señor. Y recuerdo que en ocasiones cuando iba a la reunión, la palabra empezaba a penetrar en mi corazón, la palabra la empezaba a recibir y de pronto las lágrimas querían salir por mis ojos porque la palabra me estaba llegando, pero de inmediato había una resistencia en mi interior. Yo era un joven que quería seguir desarrollando mi vida sin tener un compromiso con el Señor y le ponía resistencia. Y así estaba practicando una religión. Y así estaba el pueblo de Israel celebrando una religión. Cada año esa fiesta de los tabernáculos, cada año la fiesta de la Pascua, cada año la fiesta de Pentecostés, cada año la fiesta al final del año, porque Dios es un Dios que estableció muchas fiestas. Pero esas fiestas eran para celebrarlo a Él y para que Él estuviera presente en medio de ellos. Pero ellos se habían olvidado de Dios y seguían con las tradiciones. Pero a media fiesta llegó el Señor. Tal vez nosotros celebrábamos una religión, pero a media fiesta vino Jesús y le pudimos conocer. Y cuando le conocimos, entonces su Espíritu Santo trajo paz, trajo plenitud y trajo verdadera vida a nuestros corazones. ¿Cuántos pueden celebrar? Alguien dale un aplauso al Señor. ¿Sabes qué es bien importante creer en Jesús como dice la Escritura? Nosotros podemos creer como dice la religión, como dice la tradición, en base a todo lo que hemos aprendido en el pasado, o podemos aprender y creer en Jesús como dice la Escritura. El que cree en Jesús como dice la Escritura desarrollará una vida en el Espíritu. Esto fue lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Mire lo que dice Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, en un contexto donde Jesús está en el pozo de Jacob, allá afuera de Samaria, se encuentra con esta mujer samaritana y dice la Escritura, porque estaban en el diálogo acerca del pozo donde sacaban agua, y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le diere será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿En qué contexto estaban? Estaban en un contexto donde Jesús le pide agua a la mujer. Y la mujer le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí, que soy mujer samaritana? Y Jesús le dijo: si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y entonces la mujer le dijo: tú no tienes con qué sacar agua, Señor, de este pozo. ¿Cómo es que me vas a dar agua? ¿A poco eres mayor que nuestro padre Jacob? Mira lo que está diciendo esta mujer. Nosotros tenemos un patriarca llamado Jacob. Y Jacob nos dio este pozo. Y nuestros padres adoraron en este monte. Pero ustedes dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar. ¿A poco tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Y es en ese contexto que el Señor le dice estas palabras. Le dice: cualquiera que bebiera de esta agua, de esta religión, de tu herencia religiosa, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que habrá en él una fuente que salte para vida eterna. La religión no te puede llenar, pero el Espíritu Santo puede llenar tu vida, puede saciar tu sed, puede transformar tu corazón y puede transformar por completo tu destino. ¿Cuántos lo creen de todo corazón? Hay algunos aquí que van a ser transformados por completo por la obra del Espíritu Santo de Dios. El agua que yo te daré será en él una fuente. Mira cómo el Señor dice que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, se nos implanta una fuente. Se nos implanta una fuente. A veces podemos beber de la fuente que fluye de otras personas. A veces podemos beber de la fuente que fluye de un predicador. A veces podemos beber de la fuente que fluye de lo que el Espíritu Santo hace a través de un predicador. Pero aquí dice que el que bebe del agua que Jesús nos da, se nos va a implantar una fuente de la cual va a brotar agua viva. Ya no tendrás que ir corriendo detrás de alguien, sino que el Espíritu Santo te va a llenar de tal forma que se va a cumplir el Salmo 23 que dice: mi copa está rebosando. En este día tu copa va a rebosar. En este día tú vas a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. En este día tú vas a recibir una doble porción del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Ahora es bien importante entender algo. Como ya vimos en el contexto, la religión busca matar el mover del espíritu, la religiosidad. Y cuando hablo de religiosidad, hablo de una vida de apariencias. Hablo de una vida que no es profunda en el espíritu ni en el corazón. Hablo de una persona que no busca en lo personal el rostro de Dios, sino que vive solo de apariencias. Y nosotros hemos salido de muerte a vida, de las apariencias a una vida genuina en Cristo. Pero siempre lo religioso busca matar el mover del espíritu. Leíamos en Juan capítulo 7, versículo 1, mira lo que dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban matar a Jesús. Cuando la Biblia dice los judíos, está hablando de la religión judía. Está hablando de los encargados de transmitir la religión judía. Estaba hablando de los encargados del templo. Estaba hablando de los encargados de enseñar la Torá. Estaba hablando de los que se habían apoderado de aquel templo y echado fuera al Señor. Por eso el Señor, cuando fue a Jerusalén, se propuso limpiar el templo, porque aquel templo que había sido levantado como casa de oración se convirtió en cueva de ladrones. Ese lugar que había sido establecido para que la gloria de Dios se manifestara. El templo, cuando fue consagrado, la Biblia dice que ofrecieron los holocaustos y la nube de la gloria descendió sobre este lugar, de tal manera que los levitas no podían estar de pie, los sacerdotes no podían estar de pie a causa de la gloria que estaba derramada sobre ese lugar. Pero con el paso del tiempo, los que ejercían el sacerdocio descuidaron su comunión con el Señor. Seguían ejerciendo el sacerdocio, pero no tenían comunión con Dios. Tenían un altar y ofrecían sacrificios, pero no conocían al Señor. Por eso celebraban la fiesta de los tabernáculos, ofrecían libaciones, ofrecían sacrificios, y Jesús estaba cerca de ellos y no le podían reconocer.
porque habían perdido el discernimiento, habían perdido el entendimiento acerca de las cosas espirituales. Diga conmigo, ay, ay, ay. O sea que corremos el riesgo de que la religión mate lo que Dios inicia en nosotros. Es importante recibir un milagro. Es importante recibir una palabra profética. Es importante ser discipulados, pero es importante la vida en el Espíritu. Porque la vida en el Espíritu va a matar toda religiosidad. La vida en el Espíritu va a matar con todo aquello que nos aparta de la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén? Aquí dice que los judíos querían matar a Jesús. Los judíos querían matar la palabra en acción. Oiga, déjeme aclarar que no estoy siendo antisemita. No estoy siendo antisemita. Lo que estoy hablando son figuras. Judío es la religión judía, pero puede ser la religión cristiana, puede ser la religión católica, puede ser cualquier religión en donde una persona se desconecta de la palabra de Dios, se desconecta del Espíritu y entonces se convierte en una persona que persigue a Jesús, que persigue la unción, que persigue la palabra profética. Los religiosos no creen lo profético. Diga conmigo, ay, ay, ay. Los religiosos no creen lo profético. Los religiosos no creen los milagros. El espíritu de religiosidad persigue el mover del Espíritu. Una cosa es que no creas en el mover del Espíritu y otra cosa es que persigas el mover del Espíritu. La Biblia nos habla que Saúl perseguía a David. El hombre que un tiempo fue ungido con el Espíritu Santo, pero descuidó su comunión con el Señor, cayó en un punto de perseguir a los que estaban ungidos, en este caso David. Todos corremos el riesgo de haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo, haber profetizado, haber hablado en otras lenguas, haber sido instrumentos del Señor, pero si descuidamos el río del Espíritu, corremos el riesgo de caer en religiosidad. Di conmigo, ay, ay, ay. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. La religiosidad, mis amados, desecha la palabra profética. La religiosidad desecha la palabra profética. La Biblia nos habla que en cierta ocasión había un sitio en Samaria. Y al estar sitiado Samaria, estaban empezando a vender el estiércol de paloma y estaban empezando a vender las cabezas de asnos. Y vender el estiércol de paloma, usted sabe que en la Biblia la paloma es un mensajero, pero la paloma es símbolo del Espíritu Santo trayendo un mensaje. El símbolo del Espíritu de Dios trayendo un mensaje, abriendo los cielos y trayéndonos una palabra de parte de Dios. Pero en ese contexto donde estaba un sitio de Samaria, estaban comercializando con el estiércol de paloma, con el desecho de la paloma. Y esto puede ser una figura de una teología muerta. Una teología que cree en algunas cosas que dice la palabra de Dios o sabe algunas cosas de la palabra de Dios, pero no manifiesta el río del Espíritu. Conoce palabra, pero no hay mover del Espíritu. Conoce versículos, pero no hay movimiento ni fruto del Espíritu de Dios en su vida. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y allí en Samaria había un profeta. Había mucha hambre, pero cerca había un profeta. Había un conflicto difícil, pero había un profeta. Porque siempre donde hay un conflicto, Dios tendrá un mensajero del cielo para darte una palabra. Siempre que estés atorado en alguna situación del camino, Dios siempre enviará una persona para darte una palabra, para fortalecer tu fe, para decirte, levántate, porque el largo camino te espera. Un día Elías, el profeta de Dios, estaba deprimido y se quería quitar la vida, pero el ángel del Señor vino hasta donde estaba él, le dio una torta y le dijo, levántate, come, porque el largo camino te espera. A veces parece que ya no puedes más. A veces parece que todo ha terminado. Pero entonces el Espíritu Santo, que sigue en movimiento, te envía a alguien para darte una palabra, para darte un alimento y para decirte, no es tiempo de rendirse. Tienes que levantarte, porque todavía vas a ungir a tus hijos, todavía vas a ver a tus nietos, todavía vas a ver el cumplimiento de promesas de Dios, porque el Dios que te habló no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te dijo y tú lo crees, entonces lo vas a ver. Pero el espíritu religioso te dice, ya no te chifles. El espíritu religioso te dice, no seas fanático. Ya no se puede. Sale como aquella María y Marta que conocían la escritura, conocían doctrina. Cuando Jesús les dijo, tu hermano resucitará. Sí, mi hermano va a resucitar en el día postrero.
Ella sabía toda la doctrina del fin del mundo, del fin de los tiempos, pero no conocía el poder de Jesús que estaba frente a ella. Y el Señor le dijo, no te he dicho que si creyeres, no te he dicho que tienes que creer, vas a ver la gloria de Dios si te atreves a creer. No, sí, mi hermano, un día resucitará. María, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y ahí está María discutiendo con Jesús, no creyendo. ¿Dónde le pusieron? Ahí está, en el sepulcro, ya hay una piedra. Ya tiene 4 días de muerto, ya hiede, ya sale el olor. Científicamente está comprobado que después de 72 horas el cuerpo se empieza a descomponer, se empieza a secar, los órganos internos se empiezan a descomponer y empieza a supurar, a soltar mal olor, empieza a petar a las 72 horas. Pero Lázaro tenía 4 días de muerto. Científicamente ya no se podía hacer nada. Todavía a los 3 días había una tradición judía que decía que el alma de las personas que morían estaba cerca de allí y que todavía a los 3 días podía regresar. Era una creencia entre los judíos. Pero Jesús fue hasta el día 4 para disipar cualquier duda. Científicamente los órganos ya no servían, ya se habían reventado, los ojos se habían saltado, ya estaba desfigurado. Marta o María pudieran haber dicho, Señor, ¿por qué quieres abrir la cueva? ¿Por qué quieres quitar la piedra? Va a salir mi hermano y ya está todo descompuesto. No me gustaría que lo vean así. María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta mujer era una seguidora de Jesús. Esta mujer tenía una doctrina correcta porque ella sabía de la resurrección postrera, pero o ignoraba quién estaba frente a ella, o se le había olvidado quién estaba frente a ella. Estaba el dador de la vida. Conocemos la historia, quitó la piedra y le habló, Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y de inmediato salió Lázaro, envuelto en un sudario, envuelto en unas vendas y con un sudario, porque para el Señor no hay nada imposible. Si Él te dijo, si Él te habló, si Él te dio una palabra profética acerca de tu matrimonio, así parezca que ya hiede, así parezca que ya no hay remedio, así parezca que ya está sepultado y nada que hacer, si tú lo crees, vas a ver la gloria de Dios. Si tú lo crees, vas a ver un milagro muy pronto. Si tú lo crees. Pero la religiosidad te dice, no seas fanático, ya no se puede hacer nada. Ahí dice que los judíos querían matar a Jesús. Los judíos querían matar la palabra en acción. Para la palabra, ya no la creas. Para la palabra, ya no la creas, porque nada va a pasar. Ahí en Samaria tenían un profeta. Estaba la crisis, había hambre. Estaban empezando a practicar el canibalismo. ¿Usted vio la serie de los que cayeron en los Andes? ¿Ya lo vio? Levante su mano y que ya la vio. Y ya leyó toda la Biblia también. Así estaban en Samaria practicando el canibalismo, comiéndose a sus hijos. Vinieron a consultar al rey, rey, ayúdanos, ¿por qué? Es que mira, esta mujer me dijo que nos comiéramos a mi hijo y mañana nos comíamos al hijo de ella y no quiere dármelo, ya nos comimos al mío. Y el rey se rasgó las vestiduras. Terrible. Y había un profeta. Había un hombre de Dios ahí. Dios había metido un profeta. Dios había metido la respuesta. Dios había metido la solución. Pero no lo consultaban. No lo buscaban. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Cuando eres dirigido por el Espíritu Santo, vas a la palabra y Dios te habla, te da un rema y tú te mantienes creyendo. Cuando fueron a buscar al profeta, el profeta soltó la palabra. Mañana va a haber comida para todos. Mañana la harina y el aceite va a estar a desbordar. Y dice la Biblia que había un hombre en quien el rey se apoyaba. O sea que el rey se apoyaba en alguien. Y esa persona dijo, aunque Dios abriera los cielos, aunque Dios abriera ventanas en los cielos, no habría alimento para esto. Fíjate bien con quién te apoyas. A veces con la persona en que te apoyas te da puras palabras negativas.
A veces con la palabra, la persona que te apoyas es una persona religiosa, que no te lleva a creer y a confiar en el Señor. Este hombre de ahí dijo, ni aunque se abrieran ventanas, Dios podría cambiar las circunstancias. Y el profeta le dijo, pues mira, tú lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Y así ocurrió. Al siguiente día hubo una palabra, se abrieron las puertas y todos salieron a correr tras el botín. Nada más que el hombre no lo pudo disfrutar. Si tú lo has estado creyendo, prepárate, porque pronto se va a abrir una puerta y vas a salir corriendo a levantar el botín. Vamos, levanta tus manos como si trajeras el botín en tus manos. Empieza a profetizar. Vamos, haz a un lado al espíritu religioso que te dice, no hagas esto, no seas ridículo. Vamos, muévete proféticamente y di, ya traigo el fruto en mis manos. Ya esta semana voy a levantar el botín en el nombre del Señor. Pero la religión busca matar la palabra profética. La religión busca parar el mover del espíritu. Querían matar a Jesús. Querían matar la palabra en acción. Pero la Biblia dice que a media fiesta, di conmigo, a media fiesta, Jesús se metió en esa fiesta religiosa. De manera encubierta, pero se metió a la mitad de la fiesta a enseñar en el templo. Por eso es importante el discipulado. Y conmigo, discipulado. Se metió en la fiesta y muchos creyeron en él. El Señor está renovando su iglesia. Alguien dice amén. Porque por medio de ella va a manifestar su reino. Porque Dios tiene planes con México. Estamos creyendo que México, del norte al sur, del este al oeste, va a experimentar una visitación sobrenatural, inusual. No hay antecedentes históricos en México que hablen acerca de lo que está empezando a ocurrir. México se está renovando, México se está llenando de frutos, la higuera está floreciendo, las flores ya están anunciando la nueva primavera que viene para México, y tú y yo debemos ser parte del movimiento del Espíritu en nuestra generación. ¿Alguien lo cree? ¿Sabe que estamos en una de las últimas reformas? Porque a lo largo de la historia de la iglesia ha sido reformada comenzó con Juan Hus, luego con Martín Lutero, y la iglesia ha ido reformándose. Y en esta reforma recuperamos la palabra porque le habían quitado las escrituras a la gente con el pretexto de que la gente era ignorante, no iba a poder interpretar las escrituras. Se compartía en latín en lugar de compartir en un lenguaje que la gente entendiera. Después aparecieron los maestros de la palabra, aparecieron los pastores, los evangelistas. Después empezaron a bautizar por inmersión, de acuerdo a como la escritura enseña. Aparecieron los anabaptistas. Después vinieron los pentecostales en 1900, el derramar del Espíritu Santo. Antes de 1900 no había manifestaciones en la iglesia del Señor del Espíritu Santo con la evidencia de otras lenguas, sanidad de los enfermos, pero en 1900 hubo un despertar espiritual en la iglesia, vino el avivamiento, vino el Pentecostés, la iglesia empezó a ser llena del Espíritu Santo, comenzaron a haber milagros, comenzaron a haber señales, comenzaron a haber prodigios, pero eso no paró. Dios restauró el ministerio profético, el ministerio apostólico, y ahora la iglesia está lista para la última gran reforma. ¿Y cuál es la última gran reforma? Efesios capítulo 4 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A quiénes? ¿Cuántos de aquí han sido santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo? La Biblia dice que para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la última reforma? Los santos en movimiento, la iglesia activa, la iglesia donde todos sus congregantes evangelizan, oran por enfermos, liberan oprimidos, forman discípulos y trastornan ciudades enteras predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta reforma ya está llegando a México. Esta reforma ya está en Tampico. Hay un montón
hay una multitud de hombres y mujeres que entre semana, que cada día están predicando, están afirmando, están aconsejando, porque el río de Dios, el río del Espíritu está en movimiento. La Biblia nos habla de un hombre llamado Saulo. Y mire que Saulo era un hombre conocedor de las Escrituras. Un hombre conocedor de las Escrituras. Estaba lleno de títulos teológicos. Cuando él da su currículum, habla de que era judío, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era un fariseo celoso que perseguía a los cristianos. Había sido formado en las mejores escuelas teológicas. Conocía de Dios por lo que la religión le había enseñado, pero no conocía a Jesús. Estaba entrenado, adoctrinado por la religión judía. E insisto, no estoy hablando de una forma antisemita. Dios me libre, son el pueblo de Dios. Estoy hablando de lo religioso, de la religiosidad que se mete en los proyectos de Dios. Saulo había sido adoctrinado, había sido educado por los mejores teólogos de su tiempo, pero no tenía el discernimiento para identificar el mover del Espíritu. Había un gran avivamiento. El Espíritu Santo había descendido y los discípulos se estaban multiplicando, multitudes estaban llegando a Cristo, había un mover inusual. Y vemos a un hombre persiguiendo a la iglesia de Cristo. Vemos a un hombre conocedor de la ley, conocedor de la palabra, pero persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y este hombre iba a Damasco con las cartas de los sacerdotes, con las cartas de los dirigentes religiosos, porque él llegaba a los grupos de vida, no le llamaban así, pero llegaba a los grupos en casa y se infiltraba como cristiano, pero echaba el ojo de quienes estaban allí y luego los mandaba a apresar, porque eran del camino, les llamaban del camino, era un camino nuevo. Y la Biblia dice que iban al camino a Damasco cuando se le apareció el Señor. Así como en aquella fiesta de los tabernáculos el Señor apareció a media fiesta, así como a ti y a mí a media fiesta se nos atravesó el Señor para mostrarnos la verdad. Aquel hombre llamado Saulo, mientras iba persiguiendo a la iglesia, a los hermanos, se le apareció el Señor. Y cuando se le apareció el Señor, dice que este hombre cayó. Saulo cayó. Algunos de nosotros el Señor nos tuvo que tumbar. Algunos de nosotros el Señor nos tuvo que quebrar una patita. Algunos de nosotros el Señor nos tuvo que dar una sacudida, dar una tacleada, tumbarnos para que pudiéramos entender. Diga conmigo, ay, ay, ay. Dile al que está a tu lado, si no te alineas, te van a tumbar. Ahora fíjate bien, se le aparece el Señor y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le contesta? ¿Qué le contesta a este hombre? Le contesta, ¿quién eres? ¿Qué le contestó? ¿Quién eres, Señor? Ya la primera manifestación. ¿Quién eres, Señor? Él no sabía quién era Jesús. Se le apareció Jesús. Con su doctrina teológica, él sabía de la venida del Mesías. Y seguramente estaba esperando la venida del Mesías. Pero el Mesías había venido y no lo había conocido. Conocía la doctrina, pero no conocía al Señor. Conocía la teología, pero no conocía al Señor. No conocía a Jesús. Pero cuando lo tumba del caballo, perdón, no fue el caballo. No dice la Biblia que sea un caballo. Cuando lo tumban, algunos los tumbó de su burro, ¿verdad? Pero a él no lo tumbó del caballo, nomás lo tumbó. Y dice que cuando lo tumbó, entonces de inmediato preguntó, ¿quién eres, Señor? Porque el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Escuchó la voz del Señor. ¿Por qué me persigues? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mira a este hombre, teniendo un encuentro con Jesús. Estaba conociendo al Jesús de las Escrituras. Él conocía al Cristo o al Mesías
que la religión le había enseñado. Él conocía al Cristo por tradición, pero ahora estaba conociendo al Jesús de las Escrituras, a la palabra en acción. Estaba teniendo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y la vida le cambió. Cuando vemos la Escritura, el Señor le dice, él temblando, temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y sabes qué pasó con Saulo? Saulo llegó a Damasco, fue llevado a una casa de un hombre llamado Judas, quien lo recibió. Pero al mismo tiempo el Señor le habló, el Espíritu Santo le habló, di conmigo, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo le habló a un hombre llamado Ananías y le dijo, ve a la calle llamada derecha, en la casa de un hombre llamado Judas. Ahí vas a encontrar a Saulo, que está orando. Yo ya le dije que tú vas a ir a orar por él. Y de inmediato Ananías dijo, Señor, pero ese hombre es terrible. Ese hombre está persiguiendo a los cristianos. Ese hombre está loco. Ve, porque instrumento escogido me es este. Ve. Y entonces va Ananías y dice la Escritura que cuando llegó a aquel lugar, la Biblia dice en Hechos, capítulo 9, versículo 17, Ananías fue y entró a la casa. ¿Y por qué fue Ananías? Porque era un hombre que conocía a Jesús, como dice la Escritura. Y como él conocía a Jesús, como dice la Escritura, estaba lleno del Espíritu Santo. Y dirigido por el Espíritu Santo, dice, Ananías fue y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, wow, poniendo sobre él las manos. ¿Qué hizo Ananías? ¿Qué dice Marcos capítulo 16? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿A quiénes seguirán estas señales? A los que creen. A los que creen en Jesús, como dice la Escritura. Y si tú crees en Jesús, como dice la Escritura, tú estás lleno del Espíritu Santo. Tú estás llamado a ver milagros. Tú estás llamado a ver palabras proféticas. Tú estás llamado a ver el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Tú estás llamado a pisarle la cabeza a la serpiente. Tú estás llamado a atravesar desiertos. Tú estás llamado a desarrollar una vida de fe. Amén. Aquí dice que Ananías fue y entró en la casa. Todo el que es dirigido por el Espíritu Santo va a las casas. Todo el que es dirigido por el Espíritu Santo sabe que hay una fuente dentro de él. Hay un río que está en movimiento. Hay un sentir que te dice, ve a orar por tu vecino, ve a orar por tu compadre, párate en el trabajo a la hora de comer y empieza a hablar de Jesucristo. Hay algo que te mueve, hay una fuerza dentro de ti que te dice, tienes que levantarte, tienes que moverte. Ve y ora en los hospitales por los enfermos, ve y predica en un funeral y atrévete a orar por un muerto, porque mi Dios tiene autoridad aún sobre la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Saulo recibió la visita de Ananías en su casa. Hay gente que está esperando en su casa. Hay gente que tiene una religión pero no tiene a Cristo. Hay gente que conoce, que sabe de Jesús pero no tiene al Espíritu Santo. Pero si tú crees en Jesús, como dice la Escritura, tú tienes al Espíritu Santo. Tú tienes que ir a esas casas donde están los Saulos y poner las manos para que sean llenos del Espíritu Santo. Ananías fue y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. ¿Cómo le dijo? Hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y al instante recobró la vista y levantándose fue bautizado. Ananías no sabía que Saulo había tenido un encuentro más que lo que el Señor le dijo. Ananías no estuvo presente, pero como Ananías estaba lleno del Espíritu Santo, recibió la palabra de ciencia, donde el Espíritu Santo le dijo, yo ya traté con Saulo, yo ya lo tumbé en el camino, yo ya le quité los argumentos, yo ya
ya preparé su corazón. Tú solamente ve y compártele a Cristo. Antes de que tú vayas, el Espíritu Santo ya fue. Antes de que tú te muevas, Él ya se movió. Pero Él está esperando que tú le sigas y vayas a imponer manos sobre esos Saulos que están esperando para recibir una impartición de bendición que el Señor ha derramado sobre tu vida. Amén. Y conocemos la historia de Saulo, se convirtió en Pablo. El gran apóstol Pablo. Porque un hombre llamado Ananías, del que no volvemos a saber nada, fue y le impuso las manos. No aparece mucho de Ananías. No hay algún libro que haya escrito Ananías. Es de los, como dijo Arturo hace rato, es de los anónimos. Ya no se sabe nada de él. Pero no pudo haber un Pablo si no hubiera un Ananías. Allá afuera hay algunos apóstoles, hay algunos profetas, hay algunos evangelistas que ahorita andan de ladrones, que ahorita están en el crimen organizado, que ahorita están en la cárcel, pero que Dios los trajo a existencia para tener un propósito, pero se extraviaron. ¿Pero qué crees? Dios te va a enviar a ti. Dios te va a movilizar a ti para que impongas las manos, para que des apertura de cárcel, para que impartas el evangelio, para que impartas de lo que has recibido, porque para eso naciste, para ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿En qué Jesús estás creyendo? ¿En qué Jesús? Si es Jesús de Veracruz, andas extraviado. ¿En qué Jesús estás creyendo? Mira, déjame hablarte de la mujer samaritana. La Biblia nos enseña que Jesús llegó, le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Y ya le adelantó un poco, se encontró con la mujer samaritana. Y mira el desarrollo de la conversación entre Jesús y la mujer. Llega Jesús, tiene un diálogo con ella y entonces le pide agua. Mi Señor usa cualquier pretexto para acercarse a nosotros. Mi Señor utiliza cualquier situación para hablarnos. Eso es lo extraordinario de Dios. Te puede hablar en la pobreza o te puede hablar en la riqueza. Te puede hablar en la enfermedad o te puede hablar en la salud. Te puede hablar en tu matrimonio bendecido o en los problemas matrimoniales. Porque si tu matrimonio está bendecido es gracias a Dios. Si estás sano es gracias a Dios. Si estás siendo prosperado es gracias a Dios. Tanto en lo bueno como en lo malo, Dios se acerca a nosotros. Dios no solamente es Dios de los pobres o de los que están enfermos. Dios es Dios de todos. Lo necesita el niño y el anciano, el joven y el adulto, el hombre y la mujer. Todos necesitamos conocer a Dios. Y aquí está el Señor llegando a Samaria, donde está esta mujer, y le pide agua. Pero mira lo que dice el versículo 9, Juan 4:9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío? ¿Qué le dijo? O sea, tú eres de la religión judía. No le está diciendo israelita, le está diciendo judío. Porque había un conflicto cultural entre los samaritanos y los judíos, un conflicto religioso. Los judíos decían que era en Jerusalén, en el templo donde se tenía que adorar, pero en el tiempo de Jeroboam, los israelitas, el resto de la nación, levantó lugares de adoración distintos al de Jerusalén. Y había un conflicto religioso y la mujer le dice, es que tú eres judío. Primero le dijo a Jesús, tú eres judío. Ella conocía a Jesús como un judío. Y aunque Jesús nació en Israel, él no lo podemos limitar a que sea judío. Él es eterno. Él es la palabra eterna. Él está desde antes de que naciera Israel, desde antes de que fuera creado todo. Nosotros no tenemos por qué judaizar. De hecho, en la Biblia vemos que los judíos se volvieron cristianos. Los judíos se convirtieron a Cristo. Y aquí vemos que la mujer primero le dice, judío. ¿Cómo le dijo? Judío. Pero el Señor le responde, Juan 4, versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, ¿y él te daría?
¿Qué te daría? Agua viva. La mujer le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Cómo le dijo? Oye, primero le dijo judío, pero ahora le está diciendo Señor. Ya lo está conociendo. Primero lo vio como un religioso más. Tú eres de la otra religión. Tú eres de los de Jerusalén, yo soy de los de Samaria. Tú eres de los del templo de Jerusalén, nosotros somos de los que adoramos becerros desde Dan hasta Berseba. Pero ahora en vez de decirle judío, le dice Señor. Ahí está revelándose a esta mujer el Señor. Está diciendo Señor. Los velos se le están cayendo. Pero después el Señor, mira lo que pasa. El Señor la lleva a otra dimensión. Versículo 16, Juan 4, 16. Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Y ven. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces la mujer dijo, ¿qué le dijo? Señor, me parece que tú eres. Ay, primero le dijo judío. Tú eres un religioso más. Tú eres un rabino más. Pero después, wow, este no es cualquier rabino. Este es el Señor. Señor, no tienes con qué sacar agua. Señor, Señor. Pero ahora después Jesús la mete a otra dimensión de lo profético. Y le dice una palabra de ciencia. El Espíritu Santo obrando a través de Jesús. No para condenarla por los 5 maridos que se había descabechado, sino para revelarle que tenía una necesidad. Y que a pesar de que tenía una religión, porque estaban en el contexto de la religión, tú eres judío, yo soy samaritana, el Señor le dice, tu religión no te ha podido satisfacer tu necesidad, pero yo te puedo dar el agua viva que puede saciar tu sed. Llama a tu marido, no tengo marido, has tenido 5. Y con el que vives en unión libre actualmente. ¡Wow! Tú eres profeta. Mira, va de judío a Señor y ahora dice, ¡wow! Tú eres profeta. No solamente eres un religioso, no eres un religioso cualquiera. Tú eres un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra profética tiene que ver con revelar la voluntad de Dios a nuestra vida. ¿Alguien dice amén? La palabra profética no es para que tú te acerques a alguien para decirle, para preguntarle por el número del melate, ni para que te diga si tiene algo para ti. Cuando Dios te va a hablar, te va a hablar. Y lo puede hacer a través de una persona, o te puede hablar en sueños, te puede hablar a través de la palabra, porque si tú tienes el Espíritu Santo, entonces tus antenitas deben estar abiertas para poder escuchar la voz del Señor. ¿Alguien puede decir amén? Ahora lo está viendo como profeta. Wow, está caminando en otra dimensión, primero como judío. Ahora como Señor y después como profeta. Pero justo cuando estaba como profeta, le sale lo religioso. Y conmigo, ay, ay, ay. Es que lo religioso a veces está bien arraigado. Las tradiciones, las costumbres, a veces están tan arraigadas, porque en ese contexto inmediatamente la mujer le dice, oye, espérame. Es que ustedes dicen que tenemos que adorar en Jerusalén. Y nosotros decimos que es en este monte. Y Jesús le dice, mujer, viene la hora. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraremos, porque el Padre anda buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y yo creo que los ojos de Dios están sobre Tampico, están sobre Madero, están sobre Altamira, están sobre Pueblo Viejo, están sobre México. Él anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Alguien dice amén. Lo vio como judío. Lo vio como Señor. Lo vio como profeta. Nosotros podemos llegar como la mujer samaritana. Haber estado en 5 iglesias antes y ahora no tenemos mucho compromiso con el Señor. Porque 5 iglesias has tenido y ahorita no quieres ningún compromiso. Y pensar que Jesús es un judío más. Pensar que la vida en Cristo es una religión. Y sí tener la paz de Dios, pero estar acostumbrados a hacer las cosas como las hacíamos en el pasado. Nada más nos cambiamos de silla y de recinto. Porque como la mujer samaritana, decimos, Jesús es un judío. Es una religión. Pero en la medida que caminamos y empezamos a conocerlo, por eso el discipulado es importante.
porque después de estas cosas podemos conocerlo más a profundidad, no para llenarnos de conocimiento, sino para conocerle a Él. Lo empezamos a conocer como Señor. Y lo empiezas a conocer como Señor cuando empiezas a obedecer la palabra. Por eso leer la palabra es importante. Por eso leer la palabra no es intercambiable. Tú puedes estar sirviendo, pero si no lees la palabra, tú estás carente de conocer a Dios en algunos aspectos de tu vida. Tú puedes estar profetizando, hablar en lenguas, ser lleno de la presencia de Dios, pero si no lees la palabra, tú vas a adolecer en tu vida espiritual. Necesitas leer la palabra. El discipulado es importante. Pero después de conocer a Jesús como Señor, a leer la palabra, empezamos a meternos en el ámbito profético. ¿Y qué significa conocer a Jesús en el ámbito profético? ¿Sabes que la profecía nos conecta al cielo? ¿Qué hace la profecía? ¿Qué hace la profecía? Y conocemos a Jesús sin verlo físicamente. La palabra profética te anuncia cosas que Dios tiene para ti. Y te anuncia de un Dios al que no puedes ver, pero cuando crees esa palabra empiezas a caminar en esa dirección. Y cuando conocemos a Jesús como el que nos da la palabra, porque Apocalipsis dice que Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que la voluntad del Padre es revelada a través de Jesús. Y esto nos implica meternos en el altar, conocer a Jesús en lo espiritual. Primero lo conocemos como Señor a través de la palabra, hay que obedecerlo, pero tenemos que seguir profundizando hasta conocerlo en lo espiritual. ¿Y cómo en lo espiritual es meternos en esa atmósfera en donde David se metía cuando iba a buscar a Samuel? Porque la Biblia dice que Samuel tenía una compañía de profetas y al estar en esa compañía de profetas había una atmósfera donde el que se metía comenzaba a profetizar. Aún Saúl comenzó a profetizar cuando se metió a esa atmósfera profética. Y entonces es cuando vienen los remas. Una cosa es conocer el logos de la palabra, conocer la escritura, pero luego viene el rema. Conocer a Jesús en el ámbito espiritual. No lo puedes tocar, no lo puedes ver físicamente, pero tu espíritu da testimonio de que tuviste un encuentro con el Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Y aquí está. Esta mujer recibiendo una palabra profética, conociendo a Jesús en el ámbito de lo profético, no de lo escrito, sino la manifestación del cielo en la tierra. Eso es Jesús. El ángel anunció diciendo que le pondrían por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y usted sabe que a Dios no lo podemos ver ni tocar, pero Él está aquí. Es conocerlo a Él. Mis ojos no lo ven, mis manos no lo tocan, pero sé que Él está ahí. Y empezamos a verlo, a conocerlo, como dice la Escritura. Pero no paró ahí. Versículo 25. Mira lo que dice el versículo 25. La mujer dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. ¿El que es llamado qué? Primero como judío, después como Señor, después como profeta y ahora el Cristo. Oye, yo sé que el Mesías habrá de venir, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. ¿Y qué le dijo el Señor? Versículo 26. Jesús le dijo, no me están ayudando. Jesús le dijo, versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. A ver si los de multimedia están pegaditos conmigo. Versículo 26. Yo soy. ¿Qué le dijo Jesús? Lo conoció como judío, como una religión más. Lo conoció como el Señor, el discipulado. Lo conoció como profeta, la llenura del Espíritu. Pero ahora lo conoció como Cristo. Y dice la palabra que la mujer dejó el cántaro. Dejó el cántaro y se fue a Samaria. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. ¿De su interior qué? ¿Qué hizo esta mujer? Conoció a Jesús, como dice la Escritura. Y no como le habían dicho los samaritanos. Y no como le habían dicho sus antepasados, sino como dice la Escritura. Y de inmediato fue a Samaria y le habló a todos acerca de Jesús. Oigan, he conocido a un hombre que me dijo todo lo que soy.
¿Acaso no será el Cristo? Y dice la palabra que todos los de Samaria vinieron a Jesús por el testimonio de esta mujer. ¿Sabes que Jesús quiere que la palabra, Dios quiere que todos nosotros conozcamos a Jesús, como dice la Escritura? Él no es una religión más. Él no es un judío más. Tenemos que conocerlo como Señor a través de la palabra. Pero tenemos que meternos en el río del Espíritu, en el ámbito profético, para ser llenos de su presencia. Porque ¿sabes cómo va a ser transformada una comunidad? Nuestra comunidad no va a ser transformada por un evangelista que venga a hacer un evento masivo. Gracias a Dios por los que vienen, pero ellos se van y nosotros nos quedamos a levantar la cosecha. Pero para eso requerimos de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí conmigo? La Biblia habla en el libro de Hechos acerca de la iglesia de Antioquía, y estoy terminando. La iglesia de Antioquía. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26. En el contexto, fíjate lo que pasa en el contexto. En el contexto, Bernabé se encuentra con Pablo. Se encuentra con Pablo y ve que Pablo es un hombre aguerrido. Ve que Pablo es un hombre conocedor de la palabra y lleno del Espíritu Santo. Y dice el versículo 26 que cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año. Y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Fíjate lo que dice: a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿En dónde? En Antioquía. ¿Sabes lo que significa Antioquía? Antioquía significa estar contra la quietud o el estancamiento. Veamos el contexto. Bernabé se encuentra a Pablo y dice: este hombre trae mucha pila. Este hombre está lleno del Espíritu Santo. Este hombre trae una pasión desbordada. Vamos a llevarlo a Antioquía, porque en Antioquía hay unos hermanos que no les gusta el estancamiento. En Antioquía hay unos hermanos que no se conforman. Vamos a potencializar esa iglesia. Creo que esa iglesia se ha de llamar Pan de Vida, porque no les gusta el estancamiento, no les gusta la pasividad, no les gusta estar detenidos. Siempre están en movimiento. Oye, pero mira lo que dice. Dice que se les llamó cristianos por primera vez. ¿Sabes qué significa Cristo? Porque a la mujer samaritana se le reveló como el Señor, como profeta y como Cristo. Y Cristo significa el ungido. Cuando Juan recibió de parte del Padre la instrucción de ir a bautizar, dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, Él es el Cristo. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ahora, que si Cristo es el ungido, quiere decir que los cristianos son pequeños ungidos. Si Cristo es el ungido, los cristianos son pequeños ungidos. Hombres y mujeres con la unción del cielo. ¿Alguien dice amén? Ahora, en Antioquía estaban siendo perseguidos. La iglesia estaba bajo presión. Estaban perseguidos, pero se multiplicaban. Porque era una iglesia en Antioquía que no le gustaba el estancamiento. No me importa si me están persiguiendo, no me importa si van a atentar contra mi vida, no me importa lo que venga, nada me va a detener. Yo voy a continuar predicando el evangelio. Esa era la iglesia de Antioquía. Por eso le llamaban cristianos. Ahora cualquiera dice ser cristiano por ir a una iglesia cristiana. Pero un cristiano es una persona llena del Espíritu Santo, no un profesante de una religión. Es un pequeño ungido, porque el grande es Jesús. El grande es el Señor. Pero somos pequeños con la unción grande. Di conmigo: yo soy un pequeño con una unción grande. Levanta tu mano derecha y repita: yo soy un pequeño, pero con una unción grande. Dilo otra vez: yo soy un pequeño, pero con una unción grande. Di conmigo: yo soy un pequeño,
El grande es Jesús. Yo soy un pequeño, pero con una unción grande. Alguien dice amén. ¿Qué hacía la iglesia de Antioquía? La iglesia de Antioquía en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y quiero pedirle a los intercesores que ya se pongan aquí, los intercesores, nada más los intercesores, los que están comisionados para hacer aquí el túnel de la impartición. Y aquí vamos a hacer una fila para pasar, pero primero ya pueden ir armando una fila por ahí los hermanos que quieran pasar por el túnel de la impartición. De ahí donde está Gaby para atrás. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. A ver si Martín me ayuda aquí poniendo a las personas como te pedí que las pusieras. Movilizándolas rápido, por favor. Hechos capítulo 13 dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. ¡Wow! Diga conmigo, profetas y maestros. Dígalo fuerte, profetas y maestros. En la iglesia de Antioquía había profetas, pero había maestros. Había profetas que provocaban atmósferas espirituales, pero había maestros que instruían conforme a la palabra. Y dice que ministrando estos al Señor, el Espíritu Santo habló. Y el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he enviado. Oh, levanten sus manos ahí en donde están en la fila, levanten sus manos. Empecemos a adorar al Señor. El Espíritu Santo habló. Le pusieron las manos a Pablo y a Bernabé y los enviaron a predicar el Evangelio. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que está conectada con la voluntad de Dios. Nuestra comunidad tiene que ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Pero se requiere de hombres y de mujeres que digan: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno de la presencia de Dios. Vamos a adorar al Señor. Todos volverán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad. Vamos a adorar. El Cordero Adora. y León reinará. Todos volverán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder. Espíritu Santo, cierra tus ojos, levanta tus manos. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Vamos, prepara tu corazón, prepara tu corazón. Es un acto de fe que vas a hacer, pasar por este túnel de la impartición. Por este túnel de la impartición es un acto de fe. Tú tienes que creer con todo tu corazón que algo se te va a impartir, una unción fresca se te va a impartir. Una unción fresca. Tal vez conocías a Jesús como un judío. Tal vez has estado leyendo la palabra y conoces la importancia de obedecer al Señor. Pero hoy vas a entrar a una dimensión profética. Hoy vas a entrar a una dimensión profética. En el nombre de Jesús. Por eso tienes que disponer tu corazón. Dispón tu corazón. Dispón tu corazón. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Prepárate, prepárate. Dale unos minutos de adoración al Señor. Prepara tu corazón. Él está derribando argumentos. Santo, Él está preparando el ambiente. Él está abriendo los cielos.
Espíritu Santo, Oh, viene, invítalo, 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 invítalo. Invítalo, invítalo. Llena este lugar. Dile, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Este día vas a tener un rompimiento. Espíritu Este día Santo, es tu día. Este día va a haber un parteaguas en ti. Viene una unción Llena fuerte este sobre tu vida. lugar. Prepárate. Oh, vamos, comienza a avanzar. Ven, Oh, ven. vamos. Espíritu Intercesores. Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Fuego. Vamos, Llena recibe. este lugar. Vamos. Cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Si le adoras, Él se manifestará. Si le amas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le amas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le amas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará.
Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Sanidad, aquí hay libertad, aquí hay libertad. Cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria,
esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le amas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le amas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes. Coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra,
santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada, y todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se
se manifestará, se manifestará. Se manifestará, veremos su gloria derramada. Tu gloria sea manifestada. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. De Dios, Santo Espíritu de Dios. Santo, Santo, es Jesús de Nazaret. Santo, 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 es Jesús de Nazaret. Santo. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y todos lo verán como un rey en las nubes volverá, el Cordero y León reinará.
Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Vamos, iglesia, levanta tus manos ahí en la silla donde estás. La gente sigue caminando acá en el túnel, pero seguimos adorando al Señor. Seguimos adorando su presencia. Él está ministrando. Vamos, que empiecen a fluir, saltar los ríos de agua viva, saltar los ríos de agua viva, que broten, que salten los ríos de agua viva. Vamos, pasa con la expectativa de que vas a recibir, pasa con hambre, hambre de su presencia, hambre de su espíritu, hambre, hambre, hambre de su presencia, hambre de su espíritu. Si tú tienes hambre, Él te va a dar de comer. Si tú tienes sed, Él te va a dar de beber. Vamos, de acuerdo a tu demanda será la respuesta. De acuerdo a tu demanda. Vamos, pon demanda. Pídele al Señor. Pídele, 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 pídele. Dile, yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más.
Yo quiero más. Yo quiero más. Vamos, si tú lo pides, Él te da más. Si tú lo pides, Él te da más. Si tú lo pides, si tú lo pides, si tú lo pides. Vamos, vamos. Que broten, que broten, que broten. Todos lo Ríos de agua verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará, y todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará, todos lo verán como un rey en las nubes volverá. Vamos, vamos, hay un río fluyendo. El río de Dios. Que no se detenga el río. Fluye, fluye, fluye. Se manifiesta. Vamos, recibe, recibe. Vamos, recibe, recibe. Activa tu fe. Activa tu fe y recibe. Activa tu fe. Activa tu fe. Yahweh Y llénate. se manifestará. Llénate, Se manifestará. Llénate. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? Y no han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Y ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá?
no han prevalecido. Ya ha caído. El infierno ha sido vencido. Y ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? No han prevalecido. Ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Y ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? No han prevalecido. Ya ha caído. El infierno ha sido vencido. Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder. El Cordero y León reinará. Jesús de Nazaret, santo, santo, santo. Es Jesús de Nazaret, santo, santo, santo. Es Jesús de Nazaret, santo, santo, santo. Es Jesús de Nazaret, santo, santo, santo.
Levantamos nuestras manos y damos gracias al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Que tu río fluya en toda la ciudad. Que tu río fluya, Señor, a donde quiera que vayamos. Que tu presencia, Señor, imparta bendición a cada habitante de esta ciudad. Que en el nombre de Jesús brote un río por toda la ciudad. Brote un río por toda la ciudad. Brote un río por toda la ciudad. Escucha. Hoy mismo vas a orar por alguien allá en tu casa. Hoy mismo vas a ir a compartirle a alguien. A la persona que te encuentres no va a ser por casualidad. Dios te la va a poner en el camino y tú le vas a compartir un testimonio tuyo. Porque hoy el río empieza a fluir por medio de ti. Alguien le da un aplauso al Señor. Amén.